¿Qué tal? Bienvenidos a la Semana Mundial del Espacio 2020 y pues bueno, en estas condiciones en donde lo vamos a celebrar desde casa. Muchas felicidades a las personas que pues han tenido el interés por continuar en esto, eh, en seguir divulgando lo que es pues todo lo que nos apasiona sobre el espacio. Servidor Alfredo Rubio Delgado, vamos a ver brevemente lo que ha sido a través de la historia la creación de los satélites que inicia desde las primeras actividades de la carrera espacial. Vamos a hacer un breve recuento de lo que ha sido pues la carrera espacial, que ahora se dice que estamos en el round 2, en la segunda etapa de la carrera espacial, porque antes el objetivo primero fue llegar al espacio, luego fue la Luna y ahora pues sabemos que es Marte. De fondo, pues bueno, tenemos la página de Hacia el Espacio de la Agencia Espacial Mexicana, quien convoca y facilita todos los aspectos en cuestiones de registro de actividades en la página web. Muy bien, vamos a ver rápidamente lo que es este aspecto de lo que ha sido la carrera espacial. En cuanto a satélites, la definición de un satélite. ¿Qué es un satélite artificial? Bueno, básicamente es un ingenio enviado en una lanzadera espacial, llámese cohete, que se mantiene en órbita alrededor de cuerpos del espacio, llámese planetas, satélites naturales, etcétera. Los satélites artificiales orbitan alrededor de satélites naturales como asteroides o planetas. Después de su vida útil pueden quedar orbitando, lamentablemente, que ahora ya es una palabra que escuchamos mucho como basura espacial, o pueden desintegrarse reingresando a la atmósfera, cosa que ocurre solamente si su órbita es de poca altura, ya que, bueno, los satélites geoestacionarios, los satélites que están a una órbita mucho más alta con respecto a la Tierra, pues se suben a mayor altura a una órbita que le llaman órbita cementerio, que cuando termina, como se menciona, la vida útil de ese satélite, bueno, se envía a una órbita mucho mayor y ahí es donde ya descansará por siempre. Pero nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos de satélites, inmediatamente se nos viene a la cabeza la palabra Sputnik, pero no, resulta que no. Como muchas otras cosas en la historia de la humanidad, primero hubo quien la concibió, quien concibió así como el vuelo en el hombre, llegar al fondo del mar, etcétera. Primero hubo quien lo concibió y que llegó a lo que hoy o queda catalogado en lo que hoy conocemos como ciencia ficción. Pues resulta que la primera obra de ficción conocida que describe un satélite artificial es lanzado alrededor de la Tierra y aparece en un cuento de Edward Everett Hale, The Brick Moon, que en español es La Luna de Ladrillo, y que fue publicado en 1869. O sea, en 1869 ya se había concebido lo que hoy conocemos como un satélite. Esta es la persona que escribió esa novela, Everett, y esta es la portada. Esta es la portada de The Brick Moon. Esta es una de las portadas en el que, bueno, comenta brevemente en su novela lo que sería vivir en una luna construida, en un satélite construido de ladrillo en el espacio. Entonces, pues lo que quizás algunas personas hubieran pensado que, pues, quizás otros autores hubieran tenido esa visión, pues fue esta persona. Quien se nos viene a la mente es Julio Verne cuando pensamos en aspectos de literarios, innovadores, avanzado cientos de años a su época.
Y pensaríamos que sería el viaje a la Luna, y no. La idea reaparece en los 500 millones de la Begun en 1879 por parte de Julio Verne. En este libro, sin embargo, se trata de un resultado inintencionado del villano de la novela, de este personaje, al construir una pieza de artillería, valga un arma gigante, para destruir a sus enemigos. Este le imprime al proyectil una velocidad superior a la pretendida, por lo que lo deja orbitando como un satélite artificial. Entonces, primero vemos a Everett, posteriormente a Julio Verne, en lo que es la concepción previa a, en el imaginario popular, dentro de la ciencia ficción, lo que sería un satélite. Y pues la idea obviamente ahí quedó plasmada durante muchos años. ¿Por qué? Porque simplemente durante los siguientes 100 años, pues no había, o menos de 100 años, no había la tecnología como para poner un vehículo o una nave o un satélite en órbita. No había la forma de salir al espacio. En 1903, Konstantin Tsiolkovsky, que pues es una persona, es un personaje, un científico, que a las personas que les gusta lo que es cuestiones del espacio, pues es el padre de la astronáutica, se le considera como el padre de la astronáutica. Él calculó que la velocidad orbital requerida para una órbita mínima alrededor de la Tierra sería de 8 kilómetros por segundo. Hoy sabemos que pues es 11 kilómetros por segundo y que se necesitaría un cohete de múltiples etapas, como los que pues ya conocemos. Los primeros cohetes que se utilizaron eran de una sola etapa y que utilizase oxígeno líquido e hidrógeno líquido como combustible. Tsiolkovsky publicó más de 500 obras relacionadas con el viaje espacial, propulsores de múltiples etapas, previó lo que sería lo que conocemos hoy como la estación espacial, las escotillas, el diseño de las escotillas de una nave para salir al espacio y un sistema biológico cerrado para proporcionar comida y oxígeno a las colonias espaciales. También profundizó en las teorías sobre las máquinas voladoras más pesadas que el aire, trabajando de forma independiente en muchos cálculos que realizaban los hermanos Wright en ese momento. Pensemos en un aspecto importante. Los hermanos Wright, que sabemos que fueron los primeros hombres en volar en una máquina propulsada y controlada, tripulada, y en ese mismo tiempo Tsiolkovsky ya concebía salir más allá de nuestra órbita terrestre. No se hace una comparación como tal entre los hermanos Wright y Tsiolkovsky. ¿Por qué? Porque los hermanos Wright simplemente pues no tenían la preparación académica, todo fue en base a estudios, observación, empírico, diseñaron el primer túnel de viento, pero Tsiolkovsky pues ya era un académico y que pues hizo todo este trabajo previo. Aquí tenemos a Tsiolkovsky. En 1928, Hermann Potočnik publicó su único libro, Das Problem der Bewusstsein, bueno, está en alemán, el problema del viaje espacial, el motor cohete, un plan para progresar hacia el espacio y mantener la presencia humana permanente. Calculó la órbita geoestacionaria, también descubrió el uso de naves orbitales para observaciones pacíficas y militares, cómo se podrían utilizar las condiciones del espacio para realizar experimentos científicos. El libro describía satélites geoestacionarios y analizaba la comunicación entre ellos y la Tierra utilizando la radio, pero no trataba la idea de utilizarlos para comunicaciones en masa y como estaciones de telecomunicaciones. Estamos hablando de 1928, cuando un joven alemán ya concibe los usos y parámetros de órbita para poder tener comunicaciones con vehículos en el espacio.
En el 45 entra el concepto del que para muchos es el padre de la ciencia ficción, no el padre, sino el mayor divulgador de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke. Le conocemos a él pues por sus variadas novelas en temas sobre el espacio, ciencia ficción, etcétera. Sin embargo, Arthur C. Clarke todo ese imaginario lo concibió para opciones prácticas. Él concibió la posibilidad de utilizar una serie de satélites de comunicaciones y en su artículo Wireless World, que es curiosamente ese nombre, esas dos palabras, el mundo sin cables, pues nos remonta a lo que es la vida cotidiana, en donde ya el teléfono de casa casi es obsoleto y el teléfono celular es lo que más se utiliza. Él examinó la logística de un lanzamiento de satélite, las posibles órbitas y otros aspectos para la creación de unas redes satélites, señalando los beneficios de la comunicación global de alta velocidad. También sugirió que tres satélites geoestacionarios, o sea, en una órbita alta, podrían proporcionar la cobertura completa del planeta, pudiendo ser reemplazados cuando agotaran su vida útil. Él fue el primero que concibió que solamente con tres satélites en órbita alta pudiesen cubrir la totalidad del terreno del planeta. Y eso es lo que hacemos el día de hoy. Aquí vemos a Sir Arthur C. Clarke, británico. Los satélites artificiales nacieron durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que pretendían ambos conquistar el espacio. En mayo de 1946, el proyecto RAND presentó el informe preliminar Design of an Experimental World Cycling Spaceship, diseño preliminar de una nave espacial experimental en órbita, en el cual se decía que un vehículo satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más poderosas del siglo XX. Y vemos que pues con esta concepción no se equivocaron. La era espacial como tal comienza en 1946, cuando estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial. Se termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados toman diferentes armas de los alemanes, pero cambian la concepción de su uso. Cuando los científicos comenzaron a utilizar los vehículos capturados a los alemanes, el B-2, para realizar mediciones de la atmósfera. Antes de ese momento, los científicos utilizaban globos aerostáticos que llegaban a 30 kilómetros de altitud y ondas de radio para estudiar la ionosfera. De 1946 a 1952 se utilizó los cohetes B-2 y el norteamericano Aerobee para la investigación de la parte superior de la atmósfera, lo que permitía realizar mediciones de la presión atmosférica en condiciones de microatmósfera, densidad y temperatura hasta una altitud de 200 kilómetros de elevación, 100 kilómetros más allá de lo que denominamos la línea Kármán, en donde conforme un tratado internacional se dice que empieza el espacio exterior. A partir de los 100 kilómetros de altura se dice que ya son los límites de la atmósfera y el inicio del ultraespacio o espacio exterior, mientras que la FAA mantiene su criterio de que es a 80 kilómetros de altitud, que de ahí en adelante inicia el espacio ultraterrestre, como también se le llama al espacio exterior. Aquí vemos una fotografía precisamente del U-2 despegando, del B-2 despegando. Ese es el Aerobee, el de los primeros cohetes americanos que se utilizaron para la investigación de las capas altas de la atmósfera. Obviamente, pues sabemos que Wernher von Braun fue el creador del B-2. Aquí lo vemos cuando se rinde ante los aliados norteamericanos. A él se le conoce como el padre de
de la investigación espacial en Estados Unidos. Pues sabemos, bueno, todos conocemos a Wernher von Braun, los que nos apasionan estos temas, sabemos quién es Wernher von Braun. Esta es una imagen de la primera fotografía que se tomó en el espacio exterior de la Tierra utilizando los cohetes B-2. A un cohete le añadieron un contenedor reforzado, blindado, donde incluyeron una cámara de 35 milímetros, misma que resistió el impacto al regreso a la Tierra, y rescataron las cintas de los negativos de las fotografías. Esta es una imagen de lo que fue la primera fotografía tomada al exterior de nuestro planeta. Aquí vemos diferentes fotografías donde se tomaron a una distancia de 60 millas y está numerado, vemos una secuencia de fotografías, vienen todos los datos de este vuelo. Fue el julio 26 de 1948. El área aproximada que se muestra en estas fotografías son 800,000 millas cuadradas. La distancia de la cámara con el horizonte eran de 700 millas y podemos ver desde México, el Golfo de California, etcétera. Diferentes puntos en California que pues fueron las primeras fotografías que se tomaron de la Tierra. Entonces, tenemos el honor de que México, si lo vemos desde esa manera, de que México fue uno de los primeros territorios, aparte de Estados Unidos, México fue uno de los primeros territorios en ser fotografiados desde el espacio. Precisamente lo vemos a la izquierda, el número 1, aquí aparece, esto es México. Que obviamente la calidad de la fotografía pues es algo pobre para la época, consideramos que es 1948. Hasta que Rusia llega a impactar al mundo con el lanzamiento del Sputnik. El Sputnik era una pequeña esfera con 4 antenas retráctiles y solamente tenía la batería, un emisor de radio, un termómetro, y orbitó durante varios días lo que fue nuestro planeta. Hay una película que retrata el aspecto político, económico, cultural muy ad hoc en este tema. Se los recomiendo mucho, se llama Cielo de Octubre, para variar. Cielo de Octubre, en octubre es cuando se hace el lanzamiento del Sputnik, por eso tiene ese nombre la película, pero va más allá de la cuestión de paranoia que se daba en Estados Unidos por creer que ya los rusos tenían un satélite que fotografiaba Estados Unidos impunemente, etcétera. Pues no tenían datos de que era realmente el Sputnik, pero pues fue el primer objeto creado por el hombre. Por eso celebramos esa fecha en el inicio de la Semana Mundial del Espacio. Se lanzó con este cohete. El R-7 medía 28 metros de longitud, es el cohete. Bueno, estos son los datos propiamente del cohete del Sputnik. Ya dijimos que pesaba 80 kilos, etcétera. Y qué es lo que contenía. Fue lanzado el 4 de octubre de 1957 por parte de la Unión Soviética desde el cosmódromo de Baikonur. Fue el primero de una serie de 4 satélites que formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión Soviética y se planeó como una contribución al Año Geofísico Internacional que se celebraba del 57 al 58, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. 3 de estos satélites alcanzaron la órbita terrestre. El Sputnik 1 se lanzó con el cohete R-7 y se incineró durante su reentrada a la atmósfera el 4 de enero de 1958, por lo que vemos que duró desde octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses en órbita estuvo el Sputnik.
Él es el padre ya de la cohetería práctica en Rusia, Sergei Pavlovich Korolev. Mucha gente lo conoce como Korolev. Bueno, es un ucraniano, etcétera. Él fue la mente detrás del cohete y el Sputnik, mientras mientras Estados Unidos pues se quedaba pasos atrás, y el primer cohete que trataron de despegar, lamentablemente pues se estrelló, era un cohete de la Marina, por lo que le dieron la luz verde a la NASA y logran poner en órbita el primer satélite americano, el Explorer, que tuvo bueno, todo esto obviamente ha sido una gran curva de aprendizaje. La órbita, la operación del Explorer no fue tan exitosa debido a que las antenas que se encontraban fuera del satélite propiamente dicho, fueron frenando. Aunque no hay obviamente oxígeno, no hay resistencia al avance en el espacio, debido a la disipación de la energía. No logró mantenerse mucho tiempo en órbita y fue frenando su rotación debido a la disipación de la energía causada por las antenas. Esto fue una muy buena experiencia que se aprendió con el primer satélite norteamericano, el Explorer 1, oficialmente en 1958 Alpha 1, el primer satélite artificial puesto en órbita por parte de Estados Unidos. Fue lanzado el 31 de enero del 58 desde el complejo de lanzamientos de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, a bordo del cohete Juno primero, igual como parte del Año Geofísico Internacional, y en respuesta al Sputnik 1 y Sputnik 2 por parte de los soviéticos. De esta manera comienza la carrera espacial y estrechamente relacionada con la Guerra Fría. Al contrario del Sputnik, el satélite norteamericano tenía instrumentos científicos de medición, por lo que fue capaz de detectar por primera vez el cinturón de radiación Van Allen, bautizados así en honor a James Van Allen, quien había dirigido el diseño y construcción de la instrumentación científica del Explorer 1. Envió datos algo menos de 4 meses hasta que sus baterías se agotaron. El pequeño satélite permaneció en órbita hasta el 31 de marzo de 1970, cuando se produjo su reentrada a la atmósfera y se precipitó al Océano Pacífico. Fue el primer lanzamiento del programa Explorer, una larga serie de más de 90 satélites norteamericanos. Este fue el diseño del primer Explorer, que no tuvo mucho éxito. Vemos aquí la falla del primer cohete donde querían mandar el primer modelo del Explorer. Aquí vemos pues, obviamente, aquí podemos ver hasta la cara de satisfacción de Wernher von Braun con un modelo del Explorer, del primer satélite exitoso norteamericano. Un esquema de lo que era toda la instrumentación del Explorer 1. Básicamente estaba lleno de nariz a cola de diferentes sensores, una temperatura, transmisor de baja potencia, detector de rayos cósmicos y micrometeoritos, etcétera. Entonces aquí podemos ver básicamente lo que era la construcción de este satélite. Ya en nuestros días podemos clasificar los satélites en estas categorías: Stuff in Space, actividad en el espacio; comunicaciones, todo lo que es celulares, telefonía satelital, televisión por cable, etcétera; internet, que el internet, los satélites de internet básicamente ofrecen cobertura donde no hay área de telefonía celular. Sabemos que hay satélites de vigilancia,
atmosféricos, astronómicos y ahora los CubeSats y los CanSats, que precisamente México acaba de lanzar el Aztec 1 hace poco tiempo, que entra en la categoría de CubeSats. Y los CanSats entran en la categoría de satélites educativos, en donde las universidades o preparatorias pueden desarrollar satélites, microsatélites para medición atmosférica, etcétera. No salen al espacio, pero nos acercan ahora sí de una forma práctica a la ciudadanía, al ciudadano común. No, ya no es una actividad propiamente de las agencias espaciales, de los militares, sino que ya nos acercan al ciudadano común, a la práctica de lo que es el diseño de satélites. Y pues nosotros nos vemos beneficiados obviamente todos los días de nuestra vida en este siglo XXI. Todos tenemos internet, todos tenemos un teléfono celular, o la mayoría de nosotros. Muchas personas tienen televisión por cable, muchas personas utilizan el GPS para saber su localización, además de seguir una ruta de un destino a otro en automóvil, etcétera. Sabemos que hay comunicaciones para aviones, etcétera. Entonces, la cotidianeidad en nuestros días no pudiéramos concebirla sin lo que es el uso del satélite. Y pues aquí vemos una imagen tan solo nada más de lo que son algunos de los satélites Cosmos, de los patrones orbitales que hay actualmente afuera en el espacio rodeando nuestro planeta. Aquí el programa Iridium con todos los datos, un apogeo de 781 kilómetros, un perigeo de 778 kilómetros, la inclinación, la altitud, la velocidad, el periodo en el que le da la vuelta a la Tierra, 100 minutos, 100.26 minutos. Ya lo que es física espacial, etcétera, eso no lo vamos a tocar porque ya es un poquito complejo, pero básicamente es mantener el equilibrio de las fuerzas, en donde por la velocidad a la que se traslada un vehículo espacial o un satélite es suficiente para mantenerlo en equilibrio y no ser atraído por la gravedad de la Tierra, y que sabemos que mínimo son 24,000 kilómetros por hora, más o menos. Y pues esta imagen me encantó porque es ahora sí que lo más representativo de lo que es la tecnología de los cohetes, de los satélites en la modernidad. Bueno, brevemente fue un recorrido de lo que fue los inicios de la historia de los satélites. Esperemos haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por participar en la Semana Mundial del Espacio 2020 y veremos qué nos depara el futuro. Muchas gracias.